Esta es la clase número 12. Esta clase número 12 la vamos a dedicar a la Kabbalah y que la Kabbalah explica cuando se trata de los días de fiestas de Israel. Como quizás saben, este viernes al caer el sol no solamente se celebra el Shabbat, el sábado que se celebra normalmente en la tradición judía, sino que también empieza Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el año nuevo judío. Y vamos a hablar un poco de Rosh Hashanah. No vamos a ir a adentrarnos como tal. Yo tengo una clase en español y también una clase en inglés sobre Rosh Hashanah y el significado cabalista dentro de ese día de fiesta. Hoy vamos a dedicarnos a entender el por qué el año judío es importante dentro de la Kabbalah y cómo podemos entender este proceso que pasamos todos los años, ¿ok? Antes de comenzar, quiero preguntar si tienen alguna pregunta o algo así. No tiene que ser de la clase de hoy, quizás de la clase pasada o algo así. Yo tengo una pregunta de la clase pasada, maestra. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre visualizar cuando estamos visualizando las letras en blanco o en negro? ¿Cuál es la diferencia? En realidad no existe como, vamos a decirlo así, una gran diferencia. Si visualizas las letras en blanco, suponiendo, por ejemplo, ahora mismo si miramos aquí mismo si vemos las letras que tengo en la presentación, están de blanco, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la parte de atrás de una forma oscura. Lo oscuro significa básicamente que absorbe toda la luz. Lo blanco significa que refleja la luz. Eso es desde el punto de vista, ¿verdad? De cómo lo vemos en el mundo físico, de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? El color negro significa que absorbe la luz, no la refleja, y el blanco significa que refleja la luz. En la Kabbalah, cuando hablamos de visualizar las letras hebreas como luces blancas o como fuego negro o simplemente visualizarlas en blanco, pero añadirle también el fuego a la parte de arriba como si fueran unas pequeñas velas, es simplemente para ayudarnos a concentrarnos en el concepto de que estas letras son vasijas que contienen energía. El color se puede también hacer de acuerdo a la sefirá que uno esté meditando. Por ejemplo, si yo estoy meditando en la sefirá de Keter, pues las voy a visualizar de forma de color blanco. Si estoy visualizando un nombre de Dios, por ejemplo, como Elohim, que tiene que ver con justicia, ¿verdad? Con rigor, las puedo visualizar hasta de color rojo. Que puedo asociar la visualización de las letras de acuerdo también a la sefirá, de acuerdo a la energía que yo quiero en ese momento concentrarme, ¿ok? Pero si no hay esa intención, tú sabes, como tal, se puede visualizar en forma de fuego las letras, en color blanco, en color negro. Es lo que, vamos a decirlo de esa forma, lo que en ese momento a la persona le ayude más. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, gracias, maestra. Okay. ¿Alguna otra? Sí, tengo entendido que cuando es Shabbat no se toca el shofar. La fiesta de John Rosh Hashanah se celebra el Shabbat, entonces no se va a poder escuchar el sonido del shofar, o cómo se celebran el sonido del shofar es un llamado al arrepentimiento, como sabemos, ¿verdad? También se utiliza como, algunos cabalistas enseñan que se utiliza también como un arma espiritual para alejar energías negativas y cosas así.
Entonces, si nos basamos en ese concepto, el shofar en un sábado no es necesario porque el sábado se considera un día de que ya está corregido. Así que no hay necesidad de tocar el shofar en el sábado. Pero en Rosh Hashanah hay que escuchar el shofar, ese es el mandamiento, esa es la meditación, esa es parte de todo el proceso que se pasa cuando se está haciendo las oraciones y las meditaciones dentro del servicio Rosh Hashanah. Y en algunas congregaciones, no todas, algunas congregaciones quizás no lo tocan, pero por lo menos la mayoría que yo he ido lo tocan, porque el escuchar shofar es lo importante en Rosh Hashanah, es el despertar, es el día, se conoce como el día del juicio, ¿verdad? Es el día de prepararnos para, porque ese día se abre el libro de la vida, también se abre el libro de la muerte, entonces queremos que nos sellen en el libro de la vida. Es dependiendo en qué clase de tradición. Algunas tradiciones pues que no lo tocan. Hay otras tradiciones que sí lo tocan. Las que no tocan se basan en el sentido de que el sábado se considera un día que no necesita corrección. Pero en Rosh Hashanah, que si cae en sábado tenemos dos fuerzas. Entonces, ¿cuál es la que vamos a pues, Rosh Hashanah? En la diáspora tenemos la tradición, no los cabalistas la celebramos exactamente un solo día, pero hay una tradición de que en la diáspora estos días como Rosh Hashanah se celebran en 2 días. Se celebra el primer día de Tishri y el segundo día de Tishri, así que tenemos 2 días para Rosh Hashanah. Si no puedes escuchar, estás en una congregación en donde no suenan el shofar el sábado, pues tienes entonces el otro día, el domingo, en donde va a sonar el shofar y lo puedes escuchar y cosas así. Tenemos esa opción en la diáspora. Pero como cabalistas nosotros no celebramos esa tradición de en la diáspora celebrar 2 días en alguno de estos días de fiesta. Vamos con la tradición de que si en Israel se celebra un solo día, es un solo día como tal. Y ese es y después podemos ir a explicar el por qué 2 días, que tiene que ver, por si acaso en la diáspora no veían la luna nueva y no la podían bendecir, algo así, pues daban un día extra como para poder hacer el día de fiesta posible. Gracias, maestro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No, yo solo estoy escuchando porque creo que he entrado a la clase, ya está avanzada la clase y noté en Amazon el libro que escribiste, Ramón. Ajá. Y se me olvidó ordenarlo. Pero tan pronto se termina la clase, lo quiero ordenar para poder participar mejor y ya tener un poco de entendimiento acerca de ciertas cosas que a lo mejor ya se han hablado debido a que ya está en avance el grupo, ¿no? Está ya en la clase número 12. So, eso quería comentarlo con usted. Ok. ¿Cuál libro es, por curiosidad? Es un libro que tú tienes dos. Tú tienes uno acerca de la Kabbalah y otro. Son 2 libros que tiene que le enseña el Amazon. No lo tengo escrito, pero yo entro al Amazon y pongo tu nombre y la Kabbalah y salen tus libros, ¿no? Okay. Son 2 que tienes que puedo comprar y poder estudiarlos para estar mejor preparada para las clases. Ok, al final de la clase hablamos sobre los libros, que hay uno en inglés que salió hace poco, pero dentro de 2 semanas va a salir en español. Por si acaso lo quieres leer mejor en español, pues te doy el link, ¿ok? Muy bien, ok, gracias. Ok. Pues empezamos con la Kabbalah y las fiestas de Israel para tener un entendimiento de
¿Cuál es el ciclo de un cabalista? O sea, cuando está estudiando Kabbalah y a la misma vez está celebrando estas fiestas como tal. La primera pregunta que siempre una persona que no es judía se pregunta es: si yo no soy judío, tengo que celebrar estas fiestas. Y la respuesta que dan los maestros cabalistas como tal es de que si tú no eres judío y quieres celebrar la fiesta, las puedes celebrar. No hay nada en la Torá que obliga a una persona que no sea judía, pero tampoco prohíbe a la persona que sea judía. En la religión judía como tal, va a haber ciertas prohibiciones, pero la Kabbalah no es religión. La Kabbalah se trata de espiritualidad. Así que van a haber unas pequeñas diferencias en lo que la Kabbalah dice y lo que la religión dice. Específicamente religiones como ortodoxos dentro del judaísmo como tal, a veces tienen ciertas prohibiciones para las personas que no son judías. Lo que quiero que entiendan es que no le presten atención al proceso religioso del judaísmo, sino que presten atención al proceso espiritual dentro de la Kabbalah, que es lo que le va a ayudar como tal, porque el proceso espiritual de la Kabbalah se basa en un aspecto diferente a la religión. En la religión hay dogmas, prácticas, rituales y cosas así. En la Kabbalah también existen rituales, pero no necesariamente una persona que no es judía tiene que practicar esos rituales, pero sí puede hacer ciertas meditaciones y también puede ayudarse a sí misma y ayudar a los demás en encontrar o aprender o participar de la luz que está disponible en esos días de fiestas o en esos ciertos rituales que se pueden hacer, ¿verdad? Un ejemplo es el sábado. Si yo soy judío, ¿verdad? Dice la Torá que el sábado tengo que guardar el sábado, tengo que descansar ese día. Ese día es un día en donde participamos directamente con el Creador y estamos participando de una luz que es diferente a la luz de los 6 días anteriores. Los 6 días anteriores pertenecen a los 6 días de la creación. En esos 6 días de la creación hubo trabajo. En el séptimo día se perfeccionó ese trabajo. Cuando se perfecciona ese trabajo, el séptimo día, lo que significa es que nos estamos conectando a la luz de Atzilut, la luz del jardín del Edén, la luz del árbol de la vida en ese momento. En los 6 días posteriores, ¿verdad? O vamos a decirlo así, antes del Shabbat o después del Shabbat también, nos estamos conectando al árbol del bien y del mal. Es la diferencia entre los 6 días y el séptimo día. Ahora, cuando se trata de las fiestas de Israel, estamos hablando ahora de un concepto diferente. Estamos hablando, en vez de 7 días, estamos hablando ahora de 12 estaciones en el año. Esas 12 estaciones se van a identificar de acuerdo a cómo la luna viaja en el, vamos a decirlo así, en el zodiaco como tal, y también como el sol está viajando también en el zodiaco. Y por eso vamos a ver en el calendario, que después lo vamos a explicar, que hay a veces un mes extra para poder corregir el calendario lunar y que de alguna forma esté a la par con el calendario solar. Y esa sería una clase ya que se entraría más en la historia de cómo el calendario judío se tuvo que cambiar. El calendario judío que tenemos hoy en día no es exactamente el calendario judío que existía antes, sino que se tuvo que de alguna forma manejar para poder entonces tener los días de fiesta que cayeran más o menos en los mismos días de fiesta del calendario solar que celebraban los cristianos en aquel momento. ¿Ok? Y eso, yo tengo una clase en inglés que se llama Los 7 días del calendario, que fue una pregunta que hizo un estudiante de Kabbalah, y la contesté haciendo un video. Ahora, en el judaísmo, no sé si se ve, no creo que se vea bien, déjame arreglar esto aquí.
Ahora sí. En el judaísmo hay 2 años nuevos o celebraciones de año nuevo. Está Rosh Hashanah y Tu B'Shevat. Cada uno de estos días tiene un propósito y significado diferente en el calendario judío. En Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, que es el que vamos a celebrar pronto, es la celebración más conocida y ampliamente observada como el año nuevo en el judaísmo. Marca el comienzo del año en el calendario judío y es el momento de reflexión, arrepentimiento y renovación espiritual. Durante Rosh Hashanah se toca el shofar como un llamado al arrepentimiento y se recitan oraciones especiales. La festividad se centra en la idea de evaluar las acciones del año anterior y buscar la reconciliación con Dios y con los demás. Lo que vamos a ver en el Año Nuevo Judío, no vamos a ver fuegos artificiales, no vamos a ver nada. Va a haber comida de seguro, va a haber celebración, va a haber eh, momentos también de alegría porque estamos compartiendo con la familia. Pero en realidad cuando se está haciendo el servicio, cuando estamos en meditación en nuestra casa, es simplemente para reevaluar todo lo que hicimos en el año anterior, en qué cosas nosotros prometimos que no hicimos, qué cosas que necesitamos cambiar no cambiamos, qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal. Porque en ese día, como vamos a ver, se dice que se abre el libro de la vida y el libro de la muerte, y nosotros queremos ser escritos en el libro de la vida, porque en Yom Kippur se sellan esos libros y ya no hay vuelta atrás. En ese día se decide quién vive y quién muere el próximo año, ¿verdad? O qué te va a pasar o qué no te va a pasar el próximo año. Por eso es importante en ese día reflexionar en las cosas que hicimos y que no hicimos, qué se nos ofreció y no recibimos, qué tomamos en vez de recibir y cosas así, ¿ok? En qué cosas se nos dieron también que no fuimos agradecidos, cómo tratamos a los demás, cómo nos trataron a nosotros. Examinamos la vida entera durante esos meses anteriores de Rosh Hashanah, en la importancia de ese día. También tenemos otro día de fiesta, es Tu B'Shevat, y ese día de fiesta no se conoce mucho, porque es una tradición que se celebra mayormente por los cabalistas. Y en Tu B'Shevat lo que vamos a ver es que se le conoce como el Año Nuevo de los Árboles. Y es una fiesta que generalmente cae entre enero y febrero, y aunque se llama el Año Nuevo de los Árboles, se enfoca principalmente en la conexión con la naturaleza y la tierra. En Tu B'Shevat se celebra la importancia de los árboles y la agricultura en la tradición judía. La festividad a menudo se celebra plantando árboles, comiendo frutas secas, frutas frescas y reflexionando sobre la relación entre la humanidad y la tierra. Este es el día en Estados Unidos y en el mundo entero tienen un día que celebran el Día de la Tierra, y en el judaísmo ya existía ese día de celebrar los árboles, celebrar de que se despierta en ese momento la naturaleza para empezar ya después de algunos meses empiezan a brotar la grama, empieza a brotar frutas en los árboles y cosas así. En Israel se caracteriza por los árboles de, no sé cómo se dice cherry en español, pero los árboles de cherry empiezan a brotar, ¿sabes? Empiezan a brotar flores blancas. Y ya entonces se sabe que Tu B'Shevat, que ya empezaron los árboles a despertarse. Rosh Hashanah es el año nuevo religioso y espiritual en el judaísmo, que es bien importante mantener eso en mente, mientras que Tu B'Shevat se enfoca en la relación de la humanidad y la naturaleza. En Rosh Hashanah estamos en una introspección, vamos a decirlo así, de saber qué es lo que hicimos en el año entre nosotros y Dios, entre nosotros y los otros seres humanos, ¿verdad? En Tu B'Shevat es entre nosotros y la naturaleza, es conectarnos con la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos estos 2 años nuevos, ¿verdad? Pero existen también dentro de la Kabbalah otros años también como tal, y aquí es donde nos podemos confundir, porque también se dice que Pesaj, la Pascua, se considera como el comienzo del año en el calendario religioso judío y es debido a su significado histórico y espiritual en la tradición judía.
El comienzo del año judío, conocido como Rosh Hashanah, es en realidad el primero de Tishri, que es este viernes, que generalmente cae en septiembre o en octubre, dependiendo cómo caiga el calendario lunar con el solar, y marca el inicio del calendario civil judío. Sin embargo, el calendario religioso judío tiene múltiples años que comienzan en diferentes momentos para diferentes propósitos, ¿verdad? Cuando vamos a celebrar Rosh Hashanah, en el calendario civil judío va a cambiar el número del año. Si fuera como decir el calendario civil que tenemos ahora mismo, sería entonces el 2023, ¿verdad? Y si fuéramos a Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah fuera en los años regulares, Rosh Hashanah entonces sería el 2024, ¿verdad? En estos momentos nosotros estamos en el calendario judío en el año 5783. Después del viernes vamos a estar en un año nuevo que es el año 5784. Sí, estamos en este momento estamos adelantados 2000 y pico años más que el calendario cristiano, ¿verdad? La razón por la cual Pesaj se considera el comienzo del año religioso judío se debe a su importancia histórica y simbólica. Pesaj conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, un evento fundamental en la historia judía que representa la libertad, la redención y el renacimiento espiritual. Cuando se celebra Pesaj como el comienzo del año religioso, se piensa en la renovación y la relación con Dios y un compromiso de vivir de acuerdo a esos valores y la ética judía. Pero después cuando hablemos sobre cada uno de los días judíos, ¿verdad? O vamos a decirlo así, del calendario hebreo y los días de fiesta de acuerdo a la tradición judía, vamos a ver que también para el cabalista esto significa algo más allá de solamente lo que enseñan sobre estos años. Entonces la Biblia se establece la importancia de Pesaj como el comienzo del año religioso. Tenemos el año religioso en el libro de Éxodo, ¿verdad? Donde dice este mes será el principio de los meses, será este el primero de los meses del año. Esto se refiere al mes de Nisan, que es cuando se celebra Pesaj. Y Rosh Hashanah marca el comienzo del año civil. La diferencia, uno es religioso en Pesaj y el otro es el año civil. Esa es la diferencia entre esos dos. ¿Por qué para nosotros Rosh Hashanah es importante? Como dije al principio, por la introspección que tenemos que tener y además de que se considera que es el día del juicio, el día en donde salimos culpables o no de las cosas que hicimos en el año anterior. Y tenemos el mejor defensor del mundo, pero también tenemos alguien que nos está acusando en ese momento, ¿verdad? Que en la Kabbalah se le llama el Satán. Satán es el acusador, pero también tenemos un ángel que nos defiende y ese ángel se le conoce como el ángel que representa la fuerza mesiánica. Y entonces nos lleva a Yom Kippur, y Yom Kippur entonces se considera el día de la expiación, el día del perdón. Así que no se llama el día de cuando te van a meter preso o algo así, sino significa el día del perdón como tal. Ok. El calendario judío, o el calendario hebreo, o el calendario israelita, como le quieren llamar, como dije, tiene 12 meses. En esos 12 meses existen fiestas, y esas fiestas tienen que ver con la agricultura. ¿Ok? La mayoría de estas fiestas van a estar basadas en la luna nueva o luna llena. Y la razón por esto es porque tiene que ver con la agricultura. No vamos a ir en detalle en qué significa, ¿sabe? De acuerdo a la agricultura, cada cosa, porque esto no se aplica directamente a los países en el extranjero de Israel. Esto es simplemente en Israel como tal. Pero hay algunas cosas que sí, si estamos en el hemisferio norte, van a ser iguales como tal. Como se dijo al principio, el primer mes, cuando se trata del calendario espiritual, es Nisan. Y Nisan también se conoce como Aviv. En la Torah vamos a ver que se conoce como Aviv. Después viene Iyar, que se conoce como Ziv, ¿verdad? Esa es la primavera, hasta Sivan. Aquí
el pueblo de Israel sale de Egipto, recibe la Torá, y entonces en Pentecostés, ¿verdad? Entonces viene en verano, Tamuz y Av, y que tienen que ver también como tal con las diferentes cosechas, pero Av se considera uno de los meses más negativos porque ahí es donde ocurre un rompimiento, igual que el rompimiento de las vasijas, hubo un rompimiento dentro de Israel, cuando el becerro de oro y cuando los espías fueron a la tierra y en vez de ver la tierra como algo bueno, vieron que habían gigantes, que no era imposible de entrar y cosas así. Y después vamos a ver en el futuro que se destruyen los dos templos durante ese tiempo de Av. Y después viene Elul, y Elul ya es un llamado al arrepentimiento. Ese tiempo se conoce, que lo vamos a ver cuando estudiemos más a fondo cada mes y cada una de estas fiestas, según estén pasando durante el año. Este de Av hasta Tishrei se conoce como el tiempo de caos. Y ese tiempo del caos tiene que ver con el rompimiento de las vasijas que crean caos en lo espiritual, pero también hay un caos que se crea en el mundo físico, que entonces se corrige en Tishri, que cuando viene Rosh Hashanah, que es el día del juicio, el día donde se da una segunda oportunidad como tal al pueblo de Israel, y se sella con Yom Kippur, que es el día de la expiación. El día de la expiación es cuando no se celebra mucho así, pero es como si se le fuera a dar de nuevo la Torá al pueblo de Israel. Habían unas tabletas que Moisés rompió y luego en el día del perdón se dieron unas tabletas, aunque no eran las mismas, era una luz diferente, se dieron unas tabletas de nuevo al pueblo de Israel con los mandamientos, muy diferente a las que originalmente iban a tener, porque ahora la luz iba a estar escondida en vez de la luz directa que iban a recibir. Después viene Kislev, que es una de las fiestas más famosas de Hanukkah, porque cae casi siempre cerca del día de Navidad del pueblo cristiano. Y después de eso tenemos en el invierno que viene entonces en esta área por aquí va a estar la fiesta que hablamos de Tu Shevat, que es el año nuevo de los árboles, y después viene Purim. ¿Qué pasa en Purim? En el mes de Adar, si el calendario lunar no cae o no se ha sincronizado, se desincroniza con el del calendario solar, pues entonces se añade otro mes de Adar, Ve-Adar. Ve-Adar significa Adar 2. Tenemos un Adar y después se añade otro y así se sincroniza de nuevo el año con el calendario solar para que caiga entonces todas estas fiestas de acuerdo a las cosechas como tal, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante nosotros saber sobre estas fiestas? Como personas que estamos estudiando la Kabbalah, no deberíamos solamente estudiar sobre los sefirot y cómo se formó el universo y cómo tenemos que volver para atrás, porque eso no sería suficiente. Tiene que haber práctica, tiene que haber una clase de, vamos a decirlo así, de un diario de vivir, algo que yo esté haciendo en lo físico que me recuerde y que me lleve a encontrar alguna conexión con lo que estoy leyendo, con lo que estoy aprendiendo como tal. Es donde vienen los cabalistas y explican entonces cada una de estas fiestas. Y nos explican de que cada una de estas fiestas es un paso en el proceso de la redención de la humanidad, de acuerdo a la Kabbalah, de acuerdo a la luz que cada una de estas fiestas revela, es el avance que la humanidad hace en la historia y también personalmente. ¿Qué pasa? El cabalista cuando ve estos meses, vamos a ver que habla también de los signos del zodiaco. Y el cabalista también atribuye a cada uno de estos meses una tribu de Israel, que son 12 también, igual que los 12 signos del zodiaco. El signo zodiacal no tiene nada que ver con la astrología que se conoce comúnmente allá afuera, donde se utiliza para
predecir el futuro o para decirle a una persona lo que le va a pasar, lo que no le va a pasar, eso al cabalista no le interesa y el cabalista no lo practica, no tiene nada que ver con eso. El zodiaco se utiliza para medir el tiempo, para saber cuáles son los momentos más propicios para hacer ciertas acciones. Por ejemplo, si hablamos de los 72 ángeles de Dios y de la nave Koach, de los 42, el nombre de 42 letras de Dios, tenemos que saber el signo zodiaco que está atribuido a cada uno de esos nombres o las letras de las 42 letras del nombre de Dios que están atribuidas a cada uno de estos signos zodiacos, porque va a ser parte de nuestro trabajo interno. Pero en ningún momento va a haber un cabalista, siempre va a haber alguien que se va a llamar cabalista allá afuera para llamar la atención y empezar a hacer cartas natales y cosas así para sacarle dinero a la gente, pero eso no tiene nada que ver con la cabala que enseña, que la astrología que enseña la cabala. La cabala enseña una astrología que no tiene nada que ver con tu personalidad, no tiene nada que ver con tu tikkun ni nada de eso. Tiene que ver con medir el tiempo. Medir el tiempo. En el judaísmo y también la cábala se dice que Israel no está bajo el mando de las estrellas. Israel es como los peces del agua. La marea puede subir y bajar de acuerdo a la presión de la luna, ¿verdad? Pero no afectan a los peces, ¿verdad? Israel es de esa forma. Está cubierto por el agua, como los peces. El agua significa la misericordia y no está obligado a nada de lo que las estrellas hagan. Uno de los ejemplos más grandes es el libro de Esther, donde se utilizó Purim. Tiene que ver con Yom Kippur, Yom Kippurim, se le llama Yom Kippurim también. En Yom Kippur se hace se tira, como decir, una clase de lotería para saber qué cabro se va a mandar a Asael y qué cabro se va a mandar a Dios, ¿verdad? En el templo para sacrificarlo, mientras que el otro lo tiran al desierto por un precipicio. Eso se hacía en Yom Kippur, por eso se llama Yom Kippurim, porque tiene que ver relacionado con el final que vamos a después ver, tiene que ver con el final de la corrección. Y Purim, la fiesta de Purim, es una fiesta importante en el sentido de que esa fiesta tiene que ver también con astrología, en el sentido de que el enemigo utilizó la astrología para ver cuál era el momento más propicio para atacar al pueblo de Israel. Pero Israel, como no está regido por las estrellas, pudo utilizar esa misma fuerza que el enemigo quería utilizar contra Israel para utilizar ese momento propicio, no solamente de destruir al enemigo, sino también para volver a la tierra de Israel y renovar el templo. Y eso es lo que pasa. Y hoy en día tengo también una clase en inglés sobre el libro de Esther, en donde dentro del libro de Esther está una profecía sobre los nazis también. Cuando mataron a los hijos de Haman, según esos nombres, hay dentro de ahí un código, y ahí está el código de los nazis, 10 nazis que mataron, vamos a decirlo así, que fueron ejecutados por ser parte de lo que se llama el Holocausto en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de la astrología podemos hablar muchísimo, pero en realidad lo que tienen que saber es, la astrología no es la astrología que se vende allá afuera para predecir lo que te va a pasar en la vida, o qué clase de persona eres, o si te conviene o no casarte con cierta persona de cierto signo. Eso no nos importa, ¿ok? Eso no nos va a ayudar en absolutamente nada en el avance espiritual. Eso tiene que ver más con lo físico que con lo espiritual, y a lo último no nos ayuda en nada. Nos trae un estrés que no necesitamos, porque no está basado en nada cabalista como tal. Ok, vamos a hablar de estos días ahora desde el punto de vista de la Kabbalah para que veamos cómo cada uno de estos días de fiestas en el calendario hebreo tiene que ver con nuestra evolución espiritual. Y como sabemos, Pesaj se dice que es el primer mes que tiene que ver con lo espiritual, mientras que Rosh Hashanah tiene que ver con lo civil. Pesaj tiene que ver con lo espiritual. Si nosotros como cabalistas estamos hablando de las cosas espirituales, ¿qué mes vamos a utilizar para empezar el proceso? Va a ser Pesaj, Pascua, que cae en el mes de Nisan. ¿Y qué significa Pesaj? Pesaj
simboliza que en nuestro mundo la redención de la esclavitud en Egipto es basada en lo que se conoce como nuestro ego. Una vez estamos en el proceso de lo que se llama Pesaj, que Pesaj significa como saltar o brincar, ¿verdad? Eso significa el primer nivel espiritual, la salida del ego, liberarse de él y ascender por encima del ego. Por eso hay que luchar contra el faraón, que el faraón es el ego, y por eso existen 10, específicamente 10 plagas, que tienen que ver con los 10 esferas las 10 esferas del árbol de la vida, los sefirot. Y tenemos que pasar por ese mar de las cañas, o como se dice en la traducción que se da, el mar rojo, para poder llegar entonces a un desierto. Y en ese desierto es donde vamos a empezar a internalizar todas las cosas buenas y malas que tenemos, y empieza la pelea interna. Y en ese momento empieza entonces a manifestarse lo que se conoce como la inclinación maligna, vamos a ponerlo de esa forma, empieza a salir, porque estamos tratando de corregirnos, viene entonces la inclinación maligna. Y por eso cuando los hebreos estaban en el desierto, los hijos de Israel estaban en el desierto, se tuvieron que parar en el pie de la montaña Sinaí para recibir la Torah, que ese es Shavuot, que significa el nivel de entrega de la Torah, que simboliza la festividad de Shavuot, ¿verdad? Pero el monte Sinaí, la palabra Sinaí viene de Sinat. Sinat es odio. Ellos tuvieron que unirse como uno debajo de esa montaña de odio, y Moisés elevarse por encima de esa montaña de odio para recibir esa luz que se llama Torah. Pero ¿qué pasa? Creamos entonces el becerro de oro, que significa empezamos a hacer la idolatría del yo. La idolatría del yo. Confundimos el amar al prójimo con amarme yo. Entonces se empieza a romper de nuevo la vasija, entonces por eso ya no se pueden recibir esas tabletas o tablillas de piedra como tiene que ser, y ahí viene la ruptura de las tablillas de piedra, que significa el retorno temporal a Egipto. Caen de nuevo al ego, y aquí es donde viene Tisha B'Av, en el mes de Av, que es el mes, uno de los meses, como dije, este mes se conoce como uno de los meses más negativos. Es porque ahí no solamente se rompieron las tablillas, sino también que ocurrió lo que se llama el pecado del becerro de oro. Y esa fecha se simboliza como un día de duelo, pero en el futuro será el día más alegre. ¿Por qué es un día de duelo? Porque hubo juicio en Israel en ese tiempo por el becerro de oro, en donde murió gente, no necesariamente físicamente, sino también espiritualmente. Cuando dice que se los tragó la tierra, no significa que la tierra se abrió físicamente, ¿verdad? Sino significa que bajaron al nivel del polvo de donde se arrastra la serpiente. Perdieron ese nivel espiritual que estaban, y estaban ahora, la gente que crearon ese becerro de oro, en un nivel del polvo, exactamente como la serpiente del pecado original en el jardín del Edén. Y en el futuro se manifiesta porque se dice que la destrucción de los templos fue porque el pueblo hebreo, en vez de amar al prójimo como a sí mismo, por el simple hecho de amar, odiaban sin causa. Se odiaban unos a otros sin causa. Estaban más enfocados en el ego, en cosas mundanas, y el templo entonces ya no tenía la importancia que tenía antes. Estaba corrompido, y algo así no puede existir con una luz, o decirlo así, con el ego, y la luz entonces lo que hace es que rompe la vasija. En este caso, los dos templos, específicamente en la misma fecha, el 9 de Av, fueron destruidos. Ahora, se dice que después, ¿verdad? Después del 9 de Av viene Rosh Hashanah, que es donde estamos ahora. Es un gran giro hacia una nueva corrección espiritual. Cuando se destruyen los templos, cuando pasa el becerro, estamos en caos. Y ahora viene Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah entonces, el mes antes de Rosh Hashanah es Elul. Elul es para los efectos las siglas de
Ani vedodi vedodi li, que significa yo soy de mi amado y mi amado es mío, que significa que el Creador está listo de nuevo para tomarnos dentro de, vamos a decirlo así, dentro de ese nuevo pacto, dentro de una nueva relación. Y entonces ahí tenemos que hacer una introspección de todo lo que hicimos anteriormente para de nuevo ser aceptados por el novio. Y nosotros somos la novia y vamos ahora a presentarnos del novio como a una novia arrepentida y lista para un matrimonio, ¿verdad? Y vamos a ver cuándo ocurre ese matrimonio también. Está simbolizado aquí en este. Entonces, 10 días después de Rosh Hashanah, 10 días porque hay que corregir 10 características en nuestra personalidad, ¿verdad? Para recibir ese perdón, que es el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Aquí somos juzgados, o no nos quiere el Creador o nos quiere. Y aunque no lo crean, nos va a querer. Y por eso a Yom Kippur se le llama el día de la expiación. Pero Kippur es también Kippurim, que Kippurim significa también es al azar. Es como si tiráramos unos dados. Es vamos a decirlo así, vamos a verla, darle a la suerte qué es lo que pasa. O vamos a estar sellados en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Por eso es importante la preparación antes de Rosh Hashanah, de la introspección y la teshuvah, que es el arrepentimiento, y los 10 días después de Rosh Hashanah, que es trabajar en esos 10 aspectos que tenemos que trabajar dentro de nosotros. Y cuando eso pasa, se revelan todos los estados de una persona y luego se revelan y corrigen sus pecados, ¿verdad? Y es porque estamos trabajando con esos 10 aspectos dentro de nosotros. Después de Yom Kippur, una persona comienza a recibir una luz especial de corrección llamada la luz de Sukkot. Sukkot significa tiendas o casetas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la luz circundante. Esa luz circundante, o Makif, lo han escuchado en clases previas, es como un aura que está alrededor de la vasija, alrededor de nosotros, y es el potencial espiritual que tenemos. Entonces, durante los 7 días de Sukkot, una persona alcanza un estado llamado Simchat Torah, ya que esa luz que circunda desciende sobre él, le proporciona las correcciones generales, acercándonos más al Creador. Acercarse al Creador significa que estamos convirtiéndonos a imagen y semejanza de las cualidades del Creador. Es bien que hace bien y dador que da por dar, y así de esa forma. La Torah se le conoce como la medicina para nuestro ego. La Torah también es la luz que reforma. Pero esa luz tenemos que recibirla bien, por eso es importante, tenemos que recibirla bien, porque esa luz también es una luz fuerte, si no está vestida de Or Hasidim, que es la luz de misericordia, puede romper nuestra vasija, ¿verdad? Nos corrompe durante el resto del año. ¿Qué quiero decir? La luz de Chokmah no puede ir directamente a Malhut, a menos que pase primero por Bina. Bina es la luz de misericordia, o Hasidim, y de ahí pasa a Serampin, que Serampin entonces la recibe, la filtra y llega a nosotros de forma en que la podemos recibir de una forma, vamos a decirlo así, que no nos va a corromper. En otras palabras, cuando estamos meditando durante Sukkot, estamos meditando en esta luz, y en esos 7 días estamos meditando en 7 midot, 7 características que tienen que ver con Binah, que nos va a llevar a ese estado de Binah. El estado de Binah es un estado de altruismo, un estado de otorgar. Recibimos del Creador para otorgar, no para nosotros mismos. Y eso es lo que estamos haciendo durante esos 7 días. No solamente estar dentro de una tienda, sino que también trabajando en nuestros midot, en nuestras características egoístas que vamos a transformar a características altruistas. Como he dicho en otras clases, nosotros no nos concentramos en matar el ego como hacen las tradiciones del Oriente. Nosotros no queremos matar el ego, lo que tenemos es que transformarlo. El ego es importante, recibir es importante, somos vacías, tenemos que recibir. El problema es que no recibimos como tenemos que recibir, no sabemos cómo recibir, y por eso estudiamos la Kabbalah para empezar a entender cómo vamos a recibir la luz del Creador.
y cómo la vamos a utilizar. ¿Qué pasa? Llega un momento que pasan estos 7 días y entonces viene Simchat Torah. Simchat Torah, en la tradición como tal judía, lo que se hace es que se termina de leer la Torah y se enrolla el libro de la Torah hasta que empezamos de nuevo con el libro de Génesis para estudiarlo entonces todo el año como tal. ¿Qué significa eso? Significa que en ese momento empezamos a ver las cosas desde el comienzo otra vez. Es un nuevo proceso, pero diferente. Diferente en el sentido de que vamos a recibir la luz de la Torá, pero la vamos a recibir de nuevo. Es otra nueva oportunidad. Es una forma de, vamos a ponerlo de esta forma, Sukkot es el día del matrimonio, como dije ahorita, cuando nos reciben de nuevo, que estamos arrepentidos, nos reciben de nuevo. Sukkot es el día del matrimonio. Y la Torá, cuando se enrolla para atrás, significa borrón y cuenta nueva, un contrato nuevo que hacemos con el Creador para empezar entonces una nueva relación. Para que se pueda entender de esa forma, la relación entre nosotros y el Creador es como si fuera la relación de un novio y una novia. El ser humano, en conjunto, hombres y mujeres, somos el aspecto femenino y el Creador el aspecto masculino. ¿Por qué? Porque el Creador da. De acuerdo a la Kabbalah, el que da se considera masculino y el que recibe se considera femenino dentro de la espiritualidad. O sea que la vasija es femenina y el Creador, cuando envía su luz, es el dador, se considera masculino. ¿Eso significa que el Creador es masculino? No necesariamente. El Creador no es masculino ni femenino. No tiene sexo, pero para nosotros entenderlo hay que explicarlo de esa forma, ¿ok? Ahora, hay otra fiesta que se celebra. Esta se celebra normalmente como en diciembre. Y esa se llama la festividad de Hanukkah. Esta festividad de luz que nos eleva por encima del ego y nos libra de él. O sea, todo esto tiene que ver con el ego, ¿verdad? Desde el principio de Pesaj, en Egipto estamos en un estado estancado, siendo esclavos de nuestro ego que se llama el faraón. Y cuando vamos a Shavuot, a recibir la Torah, empezamos a idolatrar el yo, que es el ego interno de nosotros, y nos dan la Torah de una forma diferente porque no estamos listos para recibir esa luz directa. Y al hacer eso, viene entonces el Creador se aleja de nosotros. Nos acercamos el día de Rosh Hashanah al Creador pidiéndole perdón. En Yom Kippur el Creador nos acepta y nos pone en el libro de la vida. Y ahora, después que estamos en el libro de la vida, tenemos una unión con el Creador. Y esa unión pasa en Sukkot. Una vez tenemos esa unión, tenemos un nuevo pacto, un nuevo contrato con el Creador, en donde esta unión es permanente, ¿verdad? Entonces viene en Hanukkah y seguimos trabajando con nuestro ego para que no se nos dañe lo que hemos recibido, ¿verdad? Y ahí cuando ascendemos por encima del ego, ahí la persona se siente libre, pero esto no es el fin de la corrección. Ahí no termina, ¿verdad? Ahí estamos también meditando en los sefirot mientras prendemos las velitas de la menorá, ¿verdad? De la Hanukkah, como se llama. Y meditamos también en los sefirot y cosas así. Pero en realidad el Gamar Tikkun, o el final de la corrección, Gamar HaTikkun, llega cuando finalmente cambiamos el ego en estado de amor y entrega. Y esto sucede en Purim. Entonces, por eso Purim se considera que una fiesta que, aunque no es bíblica, no está en la Torá, es la única fiesta que cuando la Torá se anule, o sea que ya el mundo esté redimido, es la única fiesta que se va a celebrar para siempre, Purim. Y por eso en Purim, si han participado en algunas congregaciones, Purim es abierto para el mundo entero, no solamente para el mundo judío, sino que usted puede ser cristiano, budista, del Islam, lo que sea, y puede participar en las fiestas de Purim como tal. Y hay unas tradiciones dentro de Purim, como el alcohol y cosas así, que el cabalista no celebra exactamente como es religioso, ¿verdad? Tenemos una visión diferente a lo que es el vino y el alcohol que los religiosos, pero se hacen ciertas cosas durante ese tiempo y es por el significado que hay de estar feliz, estar contento y no saber la diferencia entre el mal ni el bien, porque estamos
vamos a decirlo así, embriagados con el árbol de la vida. Ok, ahora, ¿por qué se conoce Purim como el final de la corrección? Porque ese es el último día de fiesta dentro de este contexto, dentro de este ciclo. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la historia humana, la historia personal de cada uno de nosotros como tal también. Cada una de estas fiestas es un estado espiritual que cada uno de nosotros tenemos que pasar, es un estado espiritual que la humanidad tiene que pasar como tal. Ahora, si usted me pregunta, ¿y en qué estado estamos ahora mismo? Estamos en el estado de lo que se llama el caos. El caos. Ahí es donde está la humanidad en estos momentos, en el estado de caos. Estamos en un estado en donde tenemos que decidir si nos queremos acercar al Creador para empezar ese arrepentimiento como humanidad y de nuevo entonces a empezar de nuevo con el Creador, una nueva relación como tal que nos lleve al Sukkot, que es en donde el Creador y nosotros somos uno. Y entonces de nuevo llegamos a lo que se llama la Hanukkah o Hanukkah. El Hanukkah significa un estado de espera. ¿Y qué le estamos esperando? Es un estado de espera donde estamos terminando haciendo las últimas preparaciones para entonces, últimamente, como en Purim, vivir en gozo eterno como tal, como humanidad entera. Esa es la forma que el cabalista ve las fiestas en el calendario hebreo. No solamente de una forma tradicional de cómo celebrarlas, de que hay que hacer ciertos rituales, de que hay que hacer ciertas cosas, sino también de que es un trabajo interno que tenemos que pasar. Aunque en la Kabbalah se ve el año, ¿verdad?, de una forma cíclica, yo puedo pasar por alguno de estos procesos internamente y no necesariamente tiene que ser en esos días del año. Por ejemplo, en la Kabbalah se dice que una persona guarda el sábado es un día en la semana, es un templo en el tiempo, pero si yo estoy estudiando Kabbalah, en el momento que estoy estudiando la Kabbalah, en el momento que estoy en ese momento en una comunión con el Creador, una comunión espiritual, eso también se considera Shabbat. Y eso es durante los 6 días de la semana. O sea que no solamente estos días son días dentro del tiempo, sino que son estados espirituales. Por ejemplo, Teshuvah, que significa arrepentimiento, es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, especialmente cuando nos vamos a acostar a dormir, que le pedimos perdón al Creador si hemos hecho algo malo en contra de otras personas y que perdone también a las otras personas que nos han hecho algo malo y que nosotros las perdonemos a ellas. Es un momento donde hacemos Teshuvah. Teshuvah tiene que ver con el caos que se ha creado durante el día. Empezamos a tener en ese momento una introspección en donde queremos acercarnos al Creador antes de irnos a dormir, ¿verdad? Y de esa forma estamos participando, que no lo crean, de una fiesta de trompetas o una fiesta del perdón, como Yom Kippur. ¿Ok? Así que es un estado espiritual. Y en el año esos estados espirituales se manifiestan de una forma que es mundial, que es para la humanidad entera. Cada uno de estos días tiene una luz especial, es un momento auspicio, vamos a decir, si uno quiere hacer introspección y empezar a practicar lo que se llama el arrepentimiento. Ahora mismo, antes de Rosh Hashanah, este es el momento porque las puertas del cielo, como dicen, están abiertas para recibir esa clase de oración de parte de nosotros. ¿Okay? Al igual que si, por ejemplo, si yo quiero empezar a trabajar con mi egoísmo desde un punto de vista espiritual, el mejor momento entonces sería dentro del año en la fiesta de Pascua, cuando empieza a celebrarse el Éxodo, ¿verdad? Estamos saliendo del Egipto personal
dejando atrás el faraón y el Egipto personal para movernos a una tierra prometida, que es la tierra espiritual. Entonces es un momento auspicio dentro del año donde yo puedo practicar eso. Esto no significa que hay que esperar al año que viene, cuando venga Pascua, en empezar el proceso interno, ¿verdad? Significa que en ese momento hay más fuerza para yo hacer eso. Pero yo puedo empezar desde ahora. Yo puedo empezar mi Pascua desde ahora. Yo puedo tener mi Shavuot, mi Pentecostés desde ahora. Yo puedo tener mi, ah, mi fiesta de gozo ahora también y cosas así. Y eso es importante, ¿ok? Um, no sé si ha quedado claro. Sí, para mí sí ha quedado muy claro. Ok. ¿No hay pregunta entonces? Quizá para la clase que viene hay preguntas. Usted habla ahí de estar en el libro de la muerte. Ujú. Que nunca había escuchado yo sobre eso. La muerte no tiene que ver con la muerte física. La muerte tiene que ver con la muerte espiritual. La muerte espiritual significa que la vasija no tiene luz. La vasija está vacía, sin luz. Está oscuro. Es lo que se llama los clifos. Vive, pero vive por una luz bien mínima que lo mantiene vivo como tal a ese clifo. Pero no tiene luz, no tiene una luz que está reformando ni nada. En el mundo físico una persona puede estar viva, saludable, siendo todo lo que un ser humano hace, y estar muerta espiritualmente. Y no tiene nada que ver. Igual como cuando uno lee la Torah dice que si una persona hace ciertas cosas, que para efectos es reo de muerte, como dicen, o va a ser cortado de la comunidad de Israel. Eso significa Israel son aquellos que buscan a Dios directamente, o sea que esta persona ya se desvió, no va a formar parte de ese grupo de personas que están buscando a Dios directamente. Y la muerte significa lo mismo, no significa que Israel tenía que matar a esa persona y cosas así. Significa que la persona pierde ese nivel espiritual en donde está en conexión con la luz. Entonces se considera que está muerta. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, ¿ustedes quieren que yo le envíe esto en PDF? Sí, por favor. Ok, yo voy a hacer entonces eso. Si no hay preguntas, pues entonces hasta aquí sería la clase. Voy a parar de grabar la clase y después si tienen alguna pregunta, como por ejemplo los libros, podemos hablar, ¿ok?